Globalización y sus múltiples facetas. Tierra plana, aldea global, sociedad postindustrial, flujos, interconexión, son algunos de los términos que utilizamos para dar cuenta a este complejo fenómeno en el que estamos inmersos. De hecho, las distancias físicas de alguna manera se acortan y podemos alcanzar el otro extremo del mundo en apenas un día y medio de vuelo. Internet conecta instantáneamente a millones de seres humanos separados por miles de kilómetros. Esto es gran parte de la globalización. A continuación hablaremos sobre el tema, responderemos preguntas y demás. ¿Qué es entonces la globalización? Consideramos que sería inútil buscar una definición que englobe la complejidad del término. Lo que preferimos hacer es señalar sus características y ver cómo actúan en combinación. En cuanto a su naturaleza, la globalización es un proceso. Para algunos, este comenzó con la época moderna, cuyo inicio la historia convencional sitúa en 1492, año de la llegada de Colón a América. Ello significó la ampliación y facilitación del comercio mundial a cargo de los europeos, hasta entonces limitado al Mediterráneo, y en menor grado, dadas las enormes distancias a recorrer a través de Asia Menor y hasta el lejano Oriente. Otros, en cambio, consideran que el proceso es más reciente y se inicia con el expansionismo imperialista de Inglaterra y Francia a partir de mediados del siglo XIX. Fue esa en la época que se sentaron las bases del capitalismo como un sistema mundial, con la participación activa de las dos potencias ya mencionadas y Holanda, que ya tenía un imperio comercial al sudeste asiático desde el siglo XVII. Más tarde, entre el último cuarto del siglo XIX e inicios del siglo XX, jugaron un papel fundamental las migraciones internacionales, especialmente las que se dieron masivamente de Europa hacia América. Hay también quienes sostienen que la globalización es un proceso que comenzó en la posguerra, cuando se pasó de una internacionalización a una globalización económica mundial. Otros fijan este proceso en un momento más cercano a la actualidad todavía, con el fin de la Guerra Fría, simbolizado por la caída del muro de Berlín el histórico 9 de noviembre de 1989. Este hecho significó la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial, lo que a su vez llevó a concebir la idea de un mundo unipolar. No obstante, a la luz de la dinámica de los acontecimientos de la última década, está ganando terreno la idea de un mundo multipolar. Dimensión económica. Hablemos ahora de dimensión económica. Indudablemente la dimensión económica es la más importante y estudiada en lo que respecta a la globalización. De hecho, la mayoría de las interpretaciones acerca del fenómeno consideran que la globalización es esencialmente económica y que las demás características son consecuencias de la dinámica en este terreno. En este aspecto, la globalización se caracteriza por el declive de la producción industrial fordista, la desregularización de las relaciones laborales, la liberación del tráfico de mercancías y capitales, la transnacionalización de los procesos productivos por la actividad de grandes empresas transnacionales y la constitución de un mercado global. Según la crítica marxista, la globalización es el estado actual del capitalismo, dado que la tendencia a la expansión permanente es propia de la naturaleza del sistema. Milton Santos considera que la globalización es el estado superior del imperialismo, pero que es un periodo con características únicas. En efecto, para mantener la tasa de ganancia y hacer frente a los rendimientos decrecientes, que son dos aspectos clave del capitalismo como sistema económico, las grandes empresas deben expandir su radio de acción, logrando un alcance global. Las empresas transnacionales son actores claves en la globalización. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la economía mundial en estos últimos años? Hacia fines de 1990 y hasta mediados de la década del 2000 se dio un crecimiento sin precedentes del PBI mundial. El mismo se frenó en 2007 a raíz de la crisis en el sector inmobiliario en los Estados Unidos. En 2008 sus consecuencias se hicieron notar y el crecimiento fue de solo un 1,9%. Para el año siguiente, el FMI preveía un decrecimiento global de la economía del orden del 1,3%. En tanto, el Banco Mundial era todavía más pesimista, pronosticando una caída del 1,7%. Se trata de la primera vez que la producción mundial se contrae en un periodo de 60 años.
Según el FMI, se dará una lenta recuperación al iniciarse el 2010, manifestando en un crecimiento esperado del 1,9%. Como se puede ver en el cuadro número 1, la situación varía según la región considerada. Dimensión científico-tecnológica. Actualmente la producción depende en forma creciente del componente científico-tecnológico, el cual tiene cada vez más importancia respecto de las ventajas comparativas tradicionales, basada en la riqueza de recursos naturales. En países cuya economías son altamente dependientes de la producción de materias primas, como lo es el caso de Uruguay, las aplicaciones científico-tecnológicas en la producción primaria hacen aumentar el valor del producto. Este ha sido, por ejemplo, el caso de las innovaciones en la producción ganadera y de la carne, que han dado a nuestro país, al igual que a Nueva Zelanda y Australia. Nos encontramos frente a un nuevo paradigma productivo, conocido como una tercera revolución industrial, también llamada revolución científico-técnica o revolución de la ingeniería. La secuencia laboratorio-taller-fábrica ya no es funcional. Hoy en día se habla del par científico-tecnológico aplicado a la producción, donde una y otra se retroalimentan. Las innovaciones abarcan tanto el sector industrial tradicional, automovilístico, siderúrgico, metalúrgico y farmacéutico, como a toda una serie de nuevas industrias: la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la ingeniería genética, la biotecnología y la nanotecnología. La dinámica de la ciencia y la tecnología aplicadas al proceso productivo tiene una importancia tal que para algunos autores esta constituye el origen y motor de la globalización. Esta interpretación del fenómeno puede considerarse alternativa a la del corte economista. Respecto a las épocas anteriores, en la actualidad el cambio que se percibe es de carácter cualitativo. El progreso de la ciencia en diversos campos ha sido tal que se ha introducido muy rápidamente en la economía, la sociedad y en la cultura, modificándolas. Resulta entonces una explicación coherente de la globalización, sin excluir por supuesto otras dimensiones. La realidad es que antes de la crisis iniciada en los años 70, el sistema capitalista, que ha demostrado ser muy ágil en la búsqueda de soluciones a sus crisis, encontró en la innovación tecnológica un medio eficaz de acelerar los procesos productivos, disminuir costos y generar nuevas áreas de inversión rentable. Ello explica el esfuerzo que tanto gobiernos como empresas dedican al sector de investigación y desarrollo. A continuación veremos un cuadro que explica perfectamente la inversión porcentual de investigación y desarrollo. La Unión Europea en 2007 fijó un promedio del 1,83% de inversión en investigación y desarrollo de su Producto Bruto Interno. En estos aparece Suecia con un 3,63%, luego Finlandia con un 3,47%, está también Dinamarca con un 2,54%, Alemania con un 2,53%, España con un 1,27%, Portugal con el 1,18% y Grecia con el 0,57% en cuanto a la Unión Europea. Luego está Estados Unidos, que en 2006 registró una inversión del 2,61% de su Producto Bruto Interno. También Corea del Sur en 2007 marcó un 3,22% de inversión del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Japón en 2005 el 3,32% del Producto Bruto Interno lo invirtió en investigación y desarrollo. En América Latina las tasas son más bajas. En América Latina en 2005 tuvo un promedio de un 0,60% de los países que invirtieron en investigación y desarrollo. Aquí aparece Brasil siendo el más alto con un 1,04% invirtiendo en investigación y desarrollo. Luego aparece Chile con un 0,60%, Argentina con un 0,55% y Uruguay es muy bajo con un 0,22%. Por último, cabe mencionar la importancia de los flujos de la tecnología en el mundo actual, sea tecnología incorporada en los productos o no incorporada, que se adquiere bajo forma de patentes o servicios de asistencia técnica de empresas localizadas en el exterior. Como es sabido, la generación de tecnología está altamente concentrada en determinados lugares del globo, lo que genera una desigualdad evidente entre países y territorios. La abrumadora mayoría de los inventos e innovaciones se generan en los países de la tríada Estados Unidos, Unión Europea y Japón, más precisamente en lugares específicos de estos países. No es necesario mencionar que las diferencias entre países en cuanto al porcentaje del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo lo que hacen es profundizar esta brecha.
La siguiente gráfica muestra la cantidad de patentes registradas por cada millón de habitantes, o sea, la cantidad de inventos registrados por cada millón de habitantes. Japón aparece con 2.884 patentes por cada millón de habitantes. Luego República de Corea con 2.189 y aquí se parte la brecha siendo Estados Unidos el que aparece en siguiente lugar con nada más que 645. Alemania con 587, Australia con 479, Nueva Zelanda con 402, Finlandia con 385, Dinamarca con 347 y ustedes podrán apreciar allí los demás países.